Buena intervención del senador Delgado. El Congreso de la Unión, en el mes de diciembre de 2014, aprobó la reforma constitucional en materia de endeudamiento de estados y municipios, y votamos nosotros en contra. Votaremos nuevamente en contra en esta ley secundaria por razones muy similares. La Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, que deriva de la reforma constitucional, presenta los siguientes inconvenientes. Se trata de una reforma que no toma en cuenta la desigualdad presupuestal entre la Federación y los estados, ni las responsabilidades crecientes de las entidades federativas que impactan a la hacienda pública local. De los recursos fiscales que recibe la hacienda pública nacional, en el marco del sistema de coordinación fiscal, aproximadamente el 80% de los recursos se destina a la Federación y solo el 20% a los estados y municipios. Existe una distribución desigual de recursos que anula el federalismo mexicano. La reforma legal es para intervenir en las finanzas de los estados y no solo en materia de deuda, porque al aplicar el mecanismo de deuda garantizada, la Secretaría de Hacienda revisa para autorizar la deuda de cada estado la totalidad de las finanzas locales. Es una reforma que reduce las competencias de los congresos locales a favor de la Secretaría de Hacienda. Es un pretexto porque se generaliza un problema focalizado en 7 estados, que son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Solamente ellos tienen problemas graves de la deuda. Es una reforma antifederalista porque se incrementan las atribuciones del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de la Federación en detrimento de los congresos locales y de las entidades de fiscalización de los estados. Lo estoy comentando aquí en el Senado, que es el defensor de los estados. La ley es para establecer las bases de endeudamiento de los estados, Ciudad de México y municipios. Esa ley señala modalidades, límites y condiciones para el endeudamiento local y municipal, los que son definidos no en el marco de la Constitución o de la ley, sino por convenios administrativos entre los estados y la Secretaría de Hacienda, según las circunstancias de cada caso. En los estados no podrán disponer con soberanía de sus recursos propios, porque la ley se indica en qué deben gastar, fundamentalmente en cubrir las deudas y posteriormente en atender los programas prioritarios y sociales. Se parece al Banco Mundial. Es decir, se privilegia el pago a los acreedores financieros sobre las necesidades sociales de las poblaciones de los estados y municipios. El Congreso de la Unión seguirá aprobando el endeudamiento de la Ciudad de México. Existirá una comisión bicameral que analizará las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas de los estados, lo que faculta al Congreso de la Unión para intervenir en la autonomía de los estados y municipios. Otra interferencia. Existirá un registro público para la deuda de estados, Ciudad de México y municipios, pero no habrá un registro para la deuda de la Federación. Existe para los estados, municipios y Ciudad de México la prohibición para contraer deuda destinada a sufragar el gasto corriente, y no existe la prohibición correlativa y expresa para la Federación, que nos tiene endeudados hasta la coronilla. Eso sí, no existe. La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar recursos de los estados y municipios cuando los recursos provengan de empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación. Los empréstitos federales los aprueba el Congreso de la Unión por mayoría, mientras que los empréstitos locales para aprobar por los congresos por mayoría de 2/3. Es decir, la Federación no tiene límites por mayoría, los congresos locales tendrán que aprobar con una mayoría de 2/3.
Se establecen limitaciones para la contratación de deuda de corto plazo para estados y municipios y no para la federación. Es una reforma que suprime el poder de las entidades federativas para planear soberanamente su desarrollo y de dirigirlo hacia la preservación y garantía del interés general. En caso de incumplimiento de los convenios entre la Secretaría de Hacienda y los estados y municipios deberán pagar el costo asociado a la garantía de la deuda. Se elimina el secreto bancario, financiero y bursátil, porque la Secretaría de Hacienda podrá conocer el manejo de las cuentas y con ello la administración total de las finanzas de estados y municipios. El gran problema de endeudamiento en el país es federal y no estatal y municipal. El endeudamiento federal es el más grande de la historia de México y sin ningún pudor vienen aquí a poner límites a los estados que son muy relativos, como veremos. El origen del desorden en la deuda focalizada en algunos estados y municipios de la República obedece a la inexistencia del principio de división de poderes al interior de los estados. Los congresos locales y las auditorías superiores de los estados están controladas, cooptadas y compradas por los ejecutivos locales. Los ejecutivos en estados y municipios con problema de deuda han hecho uso de instrumentos financieros, bursátiles, mecanismos de inversión, fideicomisos, asociaciones público-privadas, con el argumento de que no se trata de deuda pública. Aquí lo estuvieron defendiendo a Moreno Valle en la sesión anterior, diciendo que no era deuda pública lo que es deuda pública. Todo ello con el propósito de eludir la fiscalización de los congresos locales y de la sociedad en su conjunto, diré yo. Estos instrumentos son deuda pública por el solo hecho de pagarse con el presupuesto público. Los congresos locales, como están subordinados a los gobernadores, han sido cómplices y omisos en el ejercicio de sus competencias de control hacia el Ejecutivo local. Lo que ocurre también en la Federación, vía fibras y toda clase de financiamientos que ocultan, ¿verdad?, los bonos educativos y demás instrumentos que se crean para eludir la fiscalización del gobierno federal y la miopía de la Auditoría Superior. Pero también este Congreso no canta mal en relación con los congresos locales, ¿eh? Cuando decimos que los congresos locales están controlados por los ejecutivos, pues qué decir de este Congreso Federal, de este Senado de la República, que está controlado por Peña Nieto. Ya en la siguiente intervención nos iremos todavía más a fondo en este tema. Por una opinión, votaremos en contra de esta ley por ser antifederalista, por reducir la soberanía de los congresos locales y por simular que se trata de problemas de deuda cuando el problema de fondo es constitucional y democrático, porque los congresos locales controlados por los gobernadores no realizan adecuadamente sus facultades de control y de fiscalización de las cuentas públicas. En lugar de esta ley, se debía fortalecer los congresos locales y los ayuntamientos, establecer que si el congreso local correspondiente no aprueba una cuenta pública, el gobernador o el alcalde deben ser destituidos de su cargo. En materia de sanciones es ridículo y, repito, vamos a tener una segunda intervención en lo general en contra. Todo este asunto de la focalización ya lo discutimos cuando analizamos la reforma constitucional, les recuerdo, y dijimos, no es general, se aprovecha el asunto del escándalo de ciertos estados, ¿verdad?, para hacer un control absoluto y total del financiamiento de los estados en todo lo que puede significar. Y ya establecimos que además esos 7 estados que han tenido repercusión internacional, lo sabemos, y electoral actualmente, ¿verdad?, es corrupción. Ya analizamos, aquí Delgado decía bien que había que establecer quién de los bancos va a ofrecer y cuáles son las tasas, pero así no es, porque son los compinches. Ya hicimos la lista de las deudas en los bancos y vemos que son los mismos, son los bancos de Hank
y los que están controlados por el janquismo. Entonces no es una cuestión que se les olvide, ¿verdad?, analizar qué banco va a prestar, porque son negocios privados, porque es corrupción. Ya lo hemos señalado varias veces, aquí hay una brutal corrupción en el país, con la colusión del gobierno federal y la Secretaría de Hacienda. No hay sanciones, sanciones administrativas, ahí regular zonas, sanciones cuando son delitos. No debe haber sanciones administrativas, son delitos que sacrifican a sus poblaciones en general, delitos enormes para convertirse estos gobernadores delincuentes en compradores del voto, en compradores de congresos locales, de compradores de todo lo que se pueda comprar, que en México ya casi es todo. De manera que las sanciones, finalmente, las sanciones no existen. Debería de haberlas, y graves. Me llama la atención, finalmente, señor presidente, termino. Me llama la atención que esta ley secundaria se retiró, y se retiró porque decían que el Partido Acción Nacional había pedido que se retirara, ¿no? Y que se había retirado por una serie de inconveniencias y análisis que se presentaron por organizaciones sociales y ONGs importantes como Fundar y el IMCO, ¿no?, que las tenemos aquí. Y ahora, sin ningún cambio, ya la dejaron pasar. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué la retiraron? Si estaban analizando, aquí tenemos un pequeño resumen, lo sacó la prensa, no es secreto. Se retiró porque el Partido Acción Nacional consideró que había que revisar estas cosas, esas críticas de dos instituciones muy acreditadas, y de repente ya hubo una aquiescencia y vámonos, ahí va, sin ninguna corrección. Yo esperaba que hubiera una discusión sobre lo que dice Fundar y el IMCO, nada. Por eso digo que se parece mucho este Senado a la crítica que hacemos de los congresos locales. Muchas gracias, señor presidente.